Ya chicos, entonces hoy vamos a seguir con lo que son los átomos, pero hoy vamos a hacer hincapié en las partículas subatómicas del átomo yo las he ido contando en base al descubrimiento de ciertos científicos, ¿cierto? Hemos tenido a Dalton, quien decía que el átomo era una esfera, ¿cierto? Indivisible, indestructible. Luego viene Thomson y descubre el electrón y complementa el átomo de Dalton y le pone los electrones, diciendo que la materia también posee cargas eléctricas. Luego, el alumno de Thomson, Rutherford, que fue el último que vimos, descubre ciertas cosas y a través de ese descubrimiento, él plantea un nuevo modelo atómico. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es calcular la cantidad de partículas subatómicas que poseen los átomos. ¿Ya? Entonces, para recordar la clase del lunes, Rutherford en 1911 y luego en 1915 realiza el experimento de la lámina de oro, ¿se recuerda? Y publica sus conclusiones de aquel experimento. En aquel experimento, se recuerdan que él tenía una lámina de oro y esa lámina de oro la bombardeaba o le proyectaba un láser que tenía cargas positivas. Ese láser era de partículas alfa, la cual tenían cargas positivas. Entonces él, al hacer eso, es como apuntar con un láser de estos que venden en, no sé, en las fiestas patrias, en las ramadas. Vio que algunos atravesaban la lámina de oro y otros se devolvían. Al devolverse, él concluye que hay una zona específica en el átomo que es positivo y es una zona específica. No es que todo el átomo sea circular como decía Thomson y Dalton, sino que hay una zona específica que tiene cargas positivas y alrededor de esa carga positiva están girando los electrones. Esa área específica le llama el núcleo, ¿cierto? Que vendría siendo el centro de todo el átomo. Años posteriores se descubre el protón y el neutrón, el cual o los cuales son partículas subatómicas que están en el núcleo. El núcleo, lo que tiene el núcleo son protones y neutrones. Y se llega a este modelo que vemos en pantalla, que es el modelo planetario, ya que se asemeja mucho a lo que era el sistema solar, ¿cierto? Tenemos el sistema solar donde el centro vendría siendo el Sol, en este caso el núcleo contiene los protones y los neutrones, y alrededor de este giran los planetas, es decir, en esta analogía, los electrones. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. También vimos características de esas partículas subatómicas descubiertas. La primera descubierta fue los electrones por parte de Thomson, ¿cierto? Los electrones tienen cargas negativas, por eso aquí les puse un menos, negativa. Los protones poseen cargas positivas, por eso un más. Siempre van a ver esta simbología, negativo, menos, positivo, o me escribí más, positivas. Y los neutrones que tienen carga cero, es decir, no tienen carga alguna, pero que están dentro del átomo y están en el núcleo, ¿cierto? Y esas son las partículas que nosotros encontramos dentro del átomo. Como les comenté la semana pasada, este modelo planetario es el más famoso, es el más representativo del átomo. Años posteriores llegó Bohr, que lo vamos a ver la siguiente semana,
y el modelo mecano cuántico con Einstein, Schrödinger, de Broglie, cuáles fueron los padres de la mecano cuántica, y la mecano cuántica tiene su propio modelo del átomo que es muy distinto al que vemos aquí, pero en estructura, lo básico del átomo vendría siendo este, ¿ya? Lo que se va a diferenciar de los que vienen después va a ser en la distribución de los electrones. Porque aquí simplemente dicen que los electrones están girando alrededor del núcleo, nada más. Pero los electrones tienen ciertos comportamientos y esos van a ser descritos por científicos posteriores a Rutherford. Entonces, con eso concluimos lo que vimos la semana pasada. Entonces, hoy vamos a calcular, como dice acá, la cantidad de partículas subatómicas que poseen los átomos. Ustedes saben que hay 118 átomos hasta ahora. Ya son 118. 92 son naturales y los otros son sintéticos. Es decir, hubo un laboratorio, hubieron científicos que lo inventaron. ¿Para qué? Para esto que les digo sobre el modelo mecano cuántico. El modelo mecano cuántico y la mecano cuántica es un estudio que es una ciencia que estudia la física, que a pesar de que viene desde hace 100 años descubriéndose, y es muy compleja. Por lo tanto, los estudios sobre este siguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, al 2016, si no me equivoco, y es que siempre me recuerdo de eso porque yo estaba en la U, Japón, Japón inventa este átomo de acá, que es el 115, que se llama Nihonio, porque Japón no se llama Japón allá en Japón, se llama Nihon. Entonces, los japoneses le pusieron el nombre de su país a este elemento. Otros, ¿cómo se llama? Otros elementos tienen el nombre de ciertos científicos para darle honores, y otros porque se fueron descubiertos, pero hace más de 1000 años. Por ejemplo, el carbono fue descubierto hace mucho tiempo, con eso se hace fuego, por ejemplo. Entonces, estos que están abajo, cuando yo estudiaba, se llamaban U, O, O, así le ponían. Si buscan tablas periódicas antiguas, U, U, O, no van a salir estos nombres, van a salir como O, O, U, que son como sin identificación. Se teorizaba que se podían hacer, pero no los habían hecho. Al día de hoy que estamos estudiando eso, sí los han inventado, pero estos duran muy poquito, duran como 7 segundos, 1 segundo, o sea, lo fabrican y se desvanece al tiro. Y ustedes me dirán, ¿para qué se fabrican si van a durar poco? Para eso, para la investigación. Porque como les digo, la mecano cuántica es un estudio reciente que se sigue investigando. Ya, de hecho, la mecano cuántica pretende explicar el origen de la vida, el origen del universo, cómo se comportan ciertas cosas, etcétera. De hecho, les comentaba a los chicos de la mañana que hace poco, de hecho, hay un youtuber que se llama, no me recuerdo, pero hay un youtuber español que trabajó en el descubrimiento de una partícula muy importante que se llama el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula, la cual también le llaman la partícula de Dios, ya que si ustedes, ahora que hace solcito, ponen su manita al sol y que van a sentir calor, ¿cierto? O el fuego a ustedes les da calor, ¿cierto? Eso se llama energía. La energía puede transformarse en materia, es decir, algo que pese, como los átomos. El oxígeno que respiramos nosotros, yo les conté, que si bien no tiene un peso, nosotros no pesamos oxígeno, tiene un peso, es materia. Entonces, el bosón de Higgs, la partícula de Dios, hace que la energía se convierta en materia. Y eso puede teorizar ciertas cosas como el origen
del universo. Entonces, son simplemente teorías, pero a través de la invención de estos átomos se pueden ir, ¿cómo se llama esto? Descubriendo cosas. ¿Ya? Entonces, a lo que voy. Hay 118 átomos y siempre van a ser estos, ¿ya? ¿Y en qué se diferencian uno de otro? Se van a diferenciar entre la cantidad de partículas subatómicas que tienen cada uno de ellos. Algunos van a tener más electrones, otros menos protones, otros más neutrones, así. Y eso es lo que vamos a ver hoy, las diferencias entre los distintos átomos. Entonces, veamos. Primero, cada vez que ustedes tomen una tabla periódica, ya sea en Google o hay algunas que las venden, van a encontrarse con una tabla con 118 elementos, ¿cierto? De ahí van a sacar mucha información, pero la información que a mí que quiero que les quede claro son tres. Primero, el que está con una X gigante es el símbolo del elemento, ¿cierto? Aquí vemos mucho. Vemos H, vemos LI, vemos SC, vemos TA, HF y R. Eso es el símbolo, es la simbología. La simbología es muy importante después para hacer reacciones químicas, que lo vimos el año pasado. Después tenemos el número másico y el número atómico. Pero antes de que me vaya a esos temas, tengo que recordarle algo, porque es un error que cometen muchos estudiantes. Por ejemplo, si me preguntan por la molécula de óxido de estaño, el estaño es SN. Aquí está. ¿Dónde está? Estaño, 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 estaño. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahí está, estaño. Es el átomo 50. Es SN, ese es su símbolo. Y cuando está como molécula es óxido de estaño. Es decir, está unido a un oxígeno. ¿Qué pasa? Si yo les pido alguna vez escribir, escríbame el óxido de estaño, hay personas que me escriben esto. S, una N mayúscula y una O. Eso está malo. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que este es azufre, este es nitrógeno, y el último es oxígeno. ¿Ya? Entonces siempre se tiene que escribir, si hay una simbología que tiene dos letras, la primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Si me escriben esto con dos mayúsculas va a estar malo, porque yo voy a pensar que es S por el azufre, que está aquí, N por el nitrógeno y O por el oxígeno. Entonces siempre me tienen que escribir, si van a escribir estaño, por ejemplo, S mayúscula y N chiquita, porque si no yo voy a pensar que es azufre y nitrógeno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque he visto que muchos estudiantes cometen ese error. ¿Ya? Ahora bien, tenemos el número másico. El número másico, después les voy a decir qué representa, pero el número másico ustedes lo van a ver siempre aquí. Aquí está. También llamada la masa atómica. Siempre es un número con decimales. 1, algo, 50, algo, 15,9, 8, tanto, 14,0. Siempre va a ser un número con decimal, ¿ya? Para que puedan identificarlo. También tenemos el número Z o el número atómico. Y ese número atómico siempre es un número entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 118. ¿Ya? Ese número nunca va a tener decimal, para que logren identificarlo mejor. Aquí tenemos lo que significa el número atómico. El número atómico lo vamos a simbolizar con la Z, ¿ya? Y cada uno de los átomos de la tabla periódica tiene un Z.
Y siempre va a ser el mismo para todos los átomos. Por ejemplo, hidrógeno, empezamos por aquí, siempre va a ser 1. Su Z siempre va a ser 1. Después empezamos acá, tenemos al helio. El Z del helio, el número atómico del helio siempre va a ser 2. Siempre, siempre, siempre. Litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10, sodio 11, magnesio 12, aluminio 13, silicio 14, fósforo 15, azufre 16, cloro 17, argón 18, hasta el último. El oganesón 118, este es el más grande, este es el último. ¿Ya? ¿Por qué siempre sale la curiosidad, por si acaso? ¿Por qué siempre sale esta tabla abajo? Y es porque esta tabla se sitúa entre medio de estos dos. Entonces, si se pone aquí, la tabla quedaría muy ancha. Entonces se pone abajito ya, solo por curiosidad. Ya. Y eso. Entonces, este número nunca va a cambiar, siempre va a estar. Si yo les pregunto, ¿cuál es el átomo que tiene el Z78? Ustedes van a buscar en su tabla periódica el 78 y lo tengo acá, que es el PT, el platinio. ¿Cuál es el átomo de Z88? Van a buscar ustedes aquí la tabla periódica y van a buscar el 88. Aquí está. El átomo 88 es el radio. El 13, el que tiene 13, va a ir acá, aluminio. Entonces, este número atómico nunca cambia, siempre va a estar asociado a un átomo. Hidrógeno siempre va a ser 1, litio siempre va a ser 3, litio jamás va a ser 4, litio jamás va a ser 5, siempre va a ser 3. ¿Ya? ¿Y qué otra información me entrega el número atómico? El número atómico S13 del aluminio me va a decir que el aluminio posee 13 protones. Es decir, el Z, el número atómico, va a ser igual a la cantidad de protones que tiene el átomo. ¿Ya? Siempre va a representar eso. Entonces, si yo digo el átomo 79, que es el Au o el oro, por aurum, ¿cuántos protones tiene el oro? Ustedes dicen 79. ¿Por qué? Porque el Z es 79. ¿Cuántos protones tiene el cobre? Busco el cobre. Cu por cuprum. El Z del cobre es 29. Por lo tanto, ¿cuántos protones tiene el cobre? 29. Entonces, de nuevo, el número atómico me va a representar la cantidad de protones que tienen esos átomos. Y siempre va a ser la misma. Para los protones jamás cambia. Para los electrones sí. Y lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Sin embargo, cuando un átomo es neutro, es decir, que tiene sus cargas positivas con sus cargas negativas son las mismas, la cantidad de protones va a ser igual a la de neutrones. Ah, nada que ver, me fui. Olviden lo que dije, olviden lo que dice. Ahora sí, cuando un átomo es neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones, solo cuando el átomo sea neutro. Cuando no es neutro, significa que estamos en presencia de iones, cationes y aniones, que lo voy a explicar la próxima semana. Y ahí los electrones cambian de cantidad, pero cuando los átomos sean neutros, la cantidad de protones es igual a la de electrones. ¿Ya? Entonces ya tenemos dudas hasta ahora. ¿Sabemos que el Z es igual al número de protones? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso?
¿No? Ya, entonces sigamos. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien prendió el micrófono? ¿No? Ya, entonces sigamos. Veamos esto. Aquí tenemos el átomo oxígeno. Estos numeritos de acá, ignórenlos, ¿ya? Porque la tabla periódica tiene más información. Pero la que yo quiero es la del número atómico y la del número másico. Estas no me importan por ahora. Pero siempre van a encontrar tablas periódicas con más de muchos números. Entonces, tengo el oxígeno. El oxígeno tiene un Z8 y aquí está. Si yo voy a la tabla periódica, voy a buscar el oxígeno y aquí está. Por lo tanto, 8. ¿Qué quiere decir ese 8? Ese 8 es el Z, ¿cierto? Y el Z me representaba la cantidad de protones que tiene el átomo. Por lo tanto, el átomo de oxígeno posee 8 protones. Y aquí tenemos el átomo representado de oxígeno. Busquemos, contemos cuántos protones tiene. Son los rojitos, son las pelotitas rojas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cierto? Exactamente, 8 protones. Y como es un átomo neutro, también podemos identificar la cantidad de electrones, si es un átomo neutro. ¿Cuántos electrones tiene si es un átomo neutro? La misma cantidad de protones, 8. Contémoslo, que son los azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Si no fuera neutro, los electrones cambiarían. Pero aquí, en esta clase, solo voy a explicar para neutro. La próxima, para iones, ¿ya? Y listo, se acabó. Entonces, con este número Z, descubro la cantidad de protones que tiene el átomo. Y si es neutro, también la cantidad de electrones. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el 79, es decir, aquí está 79, el AU o el oro. Oro es el átomo 79, por lo tanto el 79 es el Z, ¿cierto? ¿Qué me representa el Z? La cantidad de protones. Por lo tanto, la cantidad de protones que tiene el átomo de oro es 79. Si ustedes se quieren poner a contar 79 bolitas rojas, van a encontrar las 79 bolitas rojas. Pero no les voy a pedir eso. Como es un átomo neutro, la cantidad de electrones que debe tener este átomo también es de 79. Si yo me pongo a contar todas las bolitas azules que representan los electrones, voy a contar 79. ¿Se entiende hasta ahora? ¿O hay dudas? Se entiende. Ya, bacán. Claro, hasta el momento. Ya. Ahora vamos a poner unos poco más complejos. Bueno, aquí tenemos otra diferencia para que vean la diferencia en tamaños. El hidrógeno es el átomo 1, el Z1. El helio es el 2 y el hierro es el 26. ¿Se dan cuenta que aquí son todos átomos, pero todos son distintos y esa diferencia la hace la cantidad de protones y electrones que tiene? Y es por eso que hay 118, porque cada uno de estos se va a diferenciar en la cantidad de protones, electrones y neutrones que tengan. Principalmente por la cantidad de protones, porque los protones jamás salen del núcleo. Entonces aquí nos damos cuenta que claramente hay diferencias entre los átomos a pesar de que sean átomos. Si llega a pasar, por ejemplo, después vamos a ver química nuclear, si llega a pasar que este átomo de hierro pierde un protón, significa que ahora va a tener 25 protones. Ese ya no va a ser hierro, va a ser el que tenga Z25, es decir, manganeso. Pero eso lo vamos a ver en otras clases, más avanzadas.
¿ya? Pero aquí, lo básico. Ahora sí nos vamos a poner un poco más difícil la cosa, pero ahorita. Vamos a ver el número másico. El número másico es muy importante, porque si yo tuviera un átomo, si es que llegase a tenerlo, y lo pongo en una balanza, en una pesa, por ejemplo, si tengo un átomo de oxígeno, lo peso, debería darme este número de acá, que es de decimales. El número másico siempre va a estar con decimales. Ya siempre van a poder identificarlo ahí. El que tiene decimales, ese es el número másico. Si ustedes ponen en una pesa, si tuviéramos la oportunidad de poner un átomo en una balanza y tenemos un átomo de oxígeno, lo ponemos en la balanza, pesaría 15,99994 UMA. Esa es la unidad del peso de los átomos, UMA o mol. ¿Ya? ¿Y ese número por qué viene asociado? Ya, los protones y los neutrones son grandes, ¿ya? Entonces, la suma de los protones, que es decir, el Z, acuérdense que el Z es igual al número de protones, es lo mismo, la suma entre los protones y los neutrones me da la cantidad del número másico, es decir, cuánto pesa ese átomo. ¿Por qué? Porque los electrones son muy livianos, son súper livianos. Es como si ya yo quiero bajar de peso, bajo de peso y me peso. Yo peso 58 kilos, ¿cierto? Peso 58 kilos. Pero chuta, yo quería pesar 57. ¿Qué hago? Me saco un brazo, me corto el pelo. Ya me corté el pelo y obviamente el pelo tiene peso, ¿cierto? Me subo a la balanza y sigo pesando 58. Es decir, el peso del pelo que me saqué no significó nada, seguí pesando lo mismo. ¿Por qué? Porque es tan liviano el pelo que no va a tener ninguna repercusión al pesarme, ¿cierto? Lo mismo pasa con los átomos. Si yo pesara un átomo de oxígeno, pesaría la cantidad de protones más la de neutrones, y la de los electrones no le varía en nada, porque son tan livianos que no aportan en nada al peso del átomo. Entonces, por eso el peso del átomo está asociada a la suma entre los protones y los neutrones. Y eso, y mire, ¿cuántos protones dijimos que tenía el oxígeno? Tenía 8 protones, ¿cierto? Y los contamos, que eran las bolas rojas. Tenía 8 protones. Contemos las bolas amarillas, que son las de los neutrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 neutrones. Y 8 más 8 son 16, ¿cierto? Y este número de acá, si yo lo redondeo, es 16. ¿Por qué es 15,99999? Porque los protones y los neutrones no pesan 1 exacto, pesan 0,9. ¿Se entiende? Entonces por eso es 15,999, porque no llegan a pesar exactamente 1. Solo por eso. Pero si ustedes redondean este número, les va a dar 16. Y es lo que hago yo siempre, y es lo que les voy a pedir. Si sale ahí 15,9, entonces 16 nomás cerrado, ¿ya? Si le sale 32,2, ahí es 32 nomás, porque el número que está delante de la coma, después de la coma perdón, tiene que ser mayor a 5 para que yo redonde. Si es 32, si es 32,6, ahí sí se redondea y sería 33. Pero si es 32,4, ahí no se redondea y se queda como 32, ¿ya? Eso es propiedades del redondeo. Ya, pero eso no influye en tanto.
Entonces aquí como es 15,9, yo lo redondeo a 16. Es lo mismo que cuando uno va a comprar. Pues. Si sale, una polera a 9.990. Ustedes no dicen, vale 9 lucas. No, pues ustedes dicen, vale 10 lucas, son 10 pesos menos. Lo mismo acá. Y eso. Entonces el número másico es la suma entre los protones y los neutrones. ¿Ya? ¿Y cómo calculo los neutrones? Fácil. Cambio la fórmula que tengo ahí de la suma y lo paso a resta. Como en la tabla periódica me entregan la información del Z, que es ese de acá, este es el Z, y me entrega la información de acá del peso, que es el A, puedo sacar la cantidad de neutrones. En este caso, el átomo de cobre, los neutrones van a ser igual al A, que es el número másico, en este caso es 63,5. Lo puedo redondear a 64, ¿ven? Porque es 5 o mayor a 5. Entonces, 64 menos el Z, o el número de protones, que aquí es 29. 64 menos 29 es igual a, tengo la calculadora acá, 64 menos 29, 35. Entonces, el átomo de cobre tiene 35 neutrones. ¿Cuántos protones tiene? El Z, po. ¿Y cuál es el Z? 29. Ahí no veo. 29. ¿Y cuántos electrones tiene? Si es un átomo neutro, entonces va a tener 29. Y se dieron cuenta que aquí ya calculé las 3 especies de partículas subatómicas, calculé los neutrones mediante solo ver la tabla periódica. Mediante solo ver la tabla periódica puedo ver los protones, y si es un átomo neutro, los protones y los electrones van a tener la misma cantidad. Entonces, para este ejemplo, el cobre es 35, protones 29, electrones 29. Y así se podrían calcular todos los átomos. Y eso por hoy, porque la próxima clase les voy a hacer calcular estas cositas, ¿ya? Pero lo vamos a hacer mediante Classroom, ¿ya? Entonces ahí en Classroom les tengo la tarea, pero se las voy a dejar para el lunes. O sea, no se las voy a dar hoy día, se las voy a dar el lunes y siempre van a tener una semana para hacerlo. Ya vamos a quedar hoy día hasta con esto. Este video lo voy a subir a YouTube para que puedan estudiarlo, por si acaso se les fue algo, etcétera. Entonces aquí voy a parar.